Por el Grupo Parlamentario Popular le corresponde el uso de la palabra a la senadora Beltrán Villalba. Gracias, presidente. Buenos días, buenas tardes ya casi, señorías. Miren, lo primero que les quiero decir, fundamentalmente al señor Espadas y al resto de portavoces, es que usted no está muy a la última de las noticias, ¿no? Porque usted sabe que justamente esta mañana el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el conflicto de atribuciones del Senado contra el Gobierno por la Ley de Movilidad. Señor Espadas, y viene aquí a decirnos, viene aquí a justificar, pues, ¿y qué? A ver, que no voy a entrar en un debate con usted, lo que le quiero decir es que viene aquí a decir que esto no va a llegar a ningún lado y fíjese si está llegando. El anterior ha llegado, por lo tanto, absténganse de decir si tiene recorrido o no lo tiene. Por otro lado, les quería decir que hemos oído, señorías, compañeros del Partido Popular, hemos oído aquí en esta tribuna, en este punto, argumentos de todo tipo para defender la falta de respeto del presidente Sánchez a esta Cámara parlamentaria. Justificaciones de lo más variopintas, la suya, el señor Espadas, por ejemplo, el señor de Compromís, ni cuento, porque vamos, se ha hecho un lío que ni él mismo sabía lo que decía. En cualquier caso, todas ellas, para no decir la verdad, que el presidente del Gobierno no quiso venir a comparecer al Senado, porque no respeta las instituciones, porque considera que está por encima de ellas, porque el Senado para él es un territorio hostil. En definitiva, para no dar la cara y tener que contar que el accidente de Adamuz se produjo por falta de mantenimiento en las vías ferroviarias, que se podía haber evitado con un Gobierno capaz y con presupuestos. Es decir, que no vino al Senado por cobardía. La burla a la Constitución y a las instituciones del presidente Sánchez es su forma de gobernar. Él considera que está por encima de todo y por encima de todos. No tiene escrúpulos. Y así ha sido desde antes de llegar a la presidencia del Gobierno. ¿Qué se puede esperar de un presidente del Gobierno que llega a la Secretaría General de su partido, financiado presuntamente con dinero procedente de la prostitución? Sí, de la prostitución, no de las saunas que ahora quieren decir todos sauna, no, puticlubs, que es lo que tenían, Pero no se lleve las manos a la cabeza, que las cosas son como son, que bien lo dijo el señor Cerdán, sí, las saunas del señor Sánchez, del presidente del Gobierno. Eso dijo el señor Cerdán. No sé qué mira ahí. Muy bien. Ah, sí, que se lo ha creído. La interrumpo, senadora Beltrán, la interrumpo. Senadora Beltrán, la interrumpo tan solo un segundo. Aunque la senadora Beltrán es muy gentil y se dirige a la bancada socialista, esto no supone que se establezca un debate. Quien está haciendo uso de la palabra, sea la senadora Beltrán o cualquier otro, y el resto de sus señorías nos corresponde escuchar. Prosiga, señoría. Se lo agradezco, presidente. Se lo agradezco. En cualquier caso, la verdad que me motiva hablar con ellos y decirle las cosas. No lo puedo evitar. Pero continúo. ¿Qué se puede esperar de una familia, Pedro y Begoña, que acuden a las manifestaciones feministas cuando parte de su patrimonio es gracias a la explotación sexual de las mujeres? Tranquilos, que es que queda mucho. ¿Qué se puede esperar de un presidente? Pero por Dios. Senadora Beltrán, la rogaría que se ciña a la cuestión. Gracias. Sí. Presidente, le he escuchado cuando me ha dicho que me ciña a la cuestión, pero es que lo que estoy haciendo es justificar cómo un presidente que es capaz de burlarse de esta Cámara parlamentaria, si se burla de esta Cámara es como consecuencia de su forma de actuar como presidente. Por lo tanto, todo esto es pertinente, presidente, para demostrar
por qué Sánchez se ha burlado de esta Cámara. Por lo tanto, continúo. Y les quería decir que ¿qué se puede esperar de un presidente trilero que amañó las elecciones a Secretaría General? Vamos a ver, un presidente trilero que amañó las elecciones para ser secretario general, señor Espadas, que también le correspondía a usted, que hasta votaban rumanos, como bien ha dicho Koldo. ¿Y qué se puede esperar también de un presidente del Gobierno, de Pedro y Begoña, que utilizan la Moncloa para sus intereses particulares, para hacer sus negocietes? Senadora Beltrán de Heredia, la vuelvo a incidir por segunda vez. Creo que ya ha realizado una contextualización lo suficientemente amplia. Cíñase a la cuestión. Bien, señor presidente. Me voy a ceñir a la cuestión. Pero la cuestión es fundamentalmente por qué un presidente del Gobierno no está capacitado para serlo. Y como no está capacitado para serlo, hay que demostrar por qué no lo está. Pero es que ¿por qué les molesta tanto que digamos las verdades? ¿Por qué les molesta? Mire, vamos a ver, señor presidente, aquí han salido portavoces diciendo numerosas cuestiones que nada tenían que ver con el tema. El problema es que como están haciendo mucho ruido, pues no les interesa que yo continúe. Bueno, pues voy a decir una última cosa, presidente. ¿Cómo se puede fiarse uno de un presidente del Gobierno que permite que su mujer no entregue el pasaporte tras requerimiento judicial? Estoy convencido, senadora, que ahora sí se va a empezar a ceñir a la cuestión. Muchísimas gracias. Bueno, presidente, pues bien, así cuando todos han podido hablar, presidente, de por qué Sánchez ha perdido y carece de principios morales, porque ha consentido la semilibertad del sanguinario Cherokee ahora que veía bajar. Bueno, senadora Beltrán, pues miren. Senadora Beltrán, es la última vez que la indico que se ciña a la cuestión. Señor presidente, pues finalizo ya. Más tarde o más temprano, Pérez Sánchez Castro. ¿Puedo terminar por lo menos? ¿Decir la última frase? Señorías, y se lo digo a los míos, más tarde o más temprano, Pedro Sánchez será historia. Una historia negativa y aciaga para nuestro país, pero historia. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular le corresponde el uso de la palabra a la senadora Beltrán Villalba. Gracias, presidente. Buenos días, buenas tardes ya casi, señorías. Miren, lo primero que les quiero decir, fundamentalmente al señor Espadas y al resto de portavoces, es que usted no está muy a la última de las noticias, ¿no? Porque usted sabe que justamente esta mañana el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el conflicto de atribuciones del Senado contra el Gobierno por la Ley de Movilidad. Señor Espadas, y viene aquí a decirnos, viene aquí a justificar, pues, ¿y qué? A ver, que no voy a entrar en un debate con usted. Lo que le quiero decir es que viene aquí a decir que esto no va a llegar a ningún lado y fíjese si está llegando. El anterior ha llegado. Por lo tanto, absténganse de decir si tiene recorrido o no lo tiene. Por otro lado,
Por otro lado, les quería decir que hemos oído, señorías, compañeros del Partido Popular, hemos oído aquí en esta tribuna, en este punto, argumentos de todo tipo para defender la falta de respeto del presidente Sánchez a esta Cámara parlamentaria. Justificaciones de lo más variopintas, la suya, el señor Espadas, por ejemplo, el señor de Compromís ya ni cuento, porque vamos, se ha hecho un lío que ni él mismo sabía lo que decía. En cualquier caso, todas ellas, para no decir la verdad, que el presidente del Gobierno no quiso venir a comparecer al Senado, porque no respeta las instituciones, porque considera que está por encima de ellas, porque el Senado para él es un territorio hostil. En definitiva, para no dar la cara y tener que contar que el accidente de Adamuz se produjo por falta de mantenimiento en las vías ferroviarias, que se podía haber evitado con un Gobierno capaz y con presupuestos. Es decir, que no vino al Senado por cobardía. La burla a la Constitución y a las instituciones del presidente Sánchez es su forma de gobernar. Él considera que está por encima de todo y por encima de todos. No tiene escrúpulos. Y así ha sido desde antes de llegar a la presidencia del Gobierno. ¿Qué se puede esperar de un presidente del Gobierno que llega a la Secretaría General de su partido, financiado presuntamente con dinero procedente de la prostitución? Sí, de la prostitución, no de las saunas que ahora quieren decir todos saunas, no, puticlubs, que es lo que tenían. Pero no se lleve las manos a la cabeza, que las cosas son como son, que bien lo dijo el señor Cerdán, sí, las saunas del señor Sánchez, del presidente del Gobierno. Eso dijo el señor Cerdán. No sé qué mira ahí. Muy bien. Ah, sí, que se lo ha creído. La interrumpo, senadora Beltrán, la interrumpo. Senadora Beltrán, la interrumpo tan solo un segundo. Aunque la senadora Beltrán es muy gentil y se dirige a la bancada socialista, esto no supone que se establezca un debate. Quien está haciendo uso de la palabra, sea la senadora Beltrán o cualquier otro, y el resto de sus señorías nos corresponde escuchar. Prosiga, señoría. Se lo agradezco, presidente. Se lo agradezco. En cualquier caso, la verdad que me motiva a hablar con ellos y decirle las cosas. No lo puedo evitar. Pero continúo. ¿Qué se puede esperar de una familia, Pedro y Begoña, que acuden a las manifestaciones feministas cuando parte de su patrimonio es gracias a la explotación sexual de las mujeres? ¡Ah! Tranquilos, que es que queda mucho. ¿Qué se puede esperar de un presidente? Pero por Dios. Senadora Beltrán, la rogaría que se ciña a la cuestión. Gracias. Sí. Presidente, le he escuchado cuando me ha dicho que me ciña a la cuestión, pero es que lo que estoy haciendo es justificar cómo un presidente que es capaz de burlarse de esta Cámara parlamentaria, si se burla de esta Cámara es como consecuencia de su forma de actuar como presidente. Por lo tanto, todo esto es pertinente, presidente, para demostrar por qué Sánchez se ha burlado de esta Cámara. Por lo tanto, continúo. Y les quería decir que ¿qué se puede esperar de un presidente trilero que amañó las elecciones a Secretaría General? Vamos a ver, un presidente trilero que amañó las elecciones para ser secretario general, señor Espadas, que también le correspondía a usted, que hasta votaban rumanos, como bien ha dicho Koldo. ¿Y qué se puede esperar también de un presidente del Gobierno, de Pedro y Begoña, que utilizan la Moncloa para sus intereses particulares, para hacer sus negocietes? Senadora Beltrán de Heredia, la vuelvo a incidir por segunda vez. Creo que ya ha realizado una contextualización lo suficientemente amplia. Cíñase a la cuestión. Bien, señor presidente. Me voy a ceñir a la cuestión. pero la cuestión es fundamentalmente
por qué un presidente del Gobierno no está capacitado para serlo. Y como no está capacitado para serlo, hay que demostrar por qué no lo está. Pero es que ¿por qué les molesta tanto que digamos las verdades? ¿Por qué les molesta? Mire, vamos a ver, señor presidente, aquí han salido portavoces diciendo numerosas cuestiones que nada tenían que ver con el tema. El problema es que como están haciendo mucho ruido, pues no les interesa que yo continúe. Bueno, pues voy a decir una última cosa, presidente. ¿Cómo se puede fiarse uno de un presidente del Gobierno que permite que su mujer no entregue el pasaporte tras requerimiento judicial? Estoy convencido, senadora, que ahora sí se va a empezar a ceñir a la cuestión. Muchísimas gracias. Bueno, presidente, pues bien. Así cuando todos han podido hablar, presidente, de por qué Sánchez ha perdido y carece de principios morales, porque ha consentido la semilibertad del sanguinario Cherokee ahora que veía bajar. Bueno, senadora Beltrán, pues miren. Senadora Beltrán, es la última vez que la indico que se ciña la cuestión. Señor presidente, pues finalizo ya. Más tarde o más temprano, Pérez Sánchez Castro. ¿Puedo terminar por lo menos? ¿Decir la última frase? Señorías, y se lo digo a los míos, más tarde o más temprano, Pedro Sánchez será historia. Una historia negativa y aciaga para nuestro país, pero historia. Muchas gracias.